Estimados amigos, qué alegría poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera. Bienvenidos al programa Visión de Futuro. Gracias por escribirnos, por compartir sus testimonios. Cómo nos llena de gozo saber que la palabra que lanzamos no volvió a Dios vacía, sino que produjo esa transformación. Y hoy quiero desafiarte a que hagas lo mismo. El título de un sermón que escribí es Proclamar, Pregonar, Publicar, Profetizar y predicar, ¿no? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En una iglesia me hicieron la pregunta, ¿puede haber avivamiento post pandemia? Y depende de nosotros. Si nosotros pregonamos, publicamos, anunciamos lo que Dios puede hacer y lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Ese es mi llamado. Yo creo que Dios me llamó para que Argentina se llena del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren la mar. Y extiendo este llamado a usted. Es importantísimo que cada uno de nosotros pueda testificar. Jesús prometió, van a recibir poder para ser mis testigos. Cada uno de nosotros tenemos que predicar, publicar, testificar de lo que Dios hizo. Esa es la manera más fácil de predicar, ¿no? Hablar de las obras que Dios hizo, empezando por las propias, los milagros que el Señor nos dio. Estuvimos haciendo un programa hablando de la sanidad divina y me quedé con ganas de contar mi testimonio, cómo Dios me tocó cuando me vino una especie de fiebre reumatoide donde me deformé todo a los 5 años de edad, después de convulsiones y demás, quedé deforme, me llevaron a la cama de papá y mamá, allá en Concordia, donde vivíamos, durante una gran campaña que se estaba dando, y oraron por mí. Vino mi papá, oró por mí y fui sano, fui libre de toda esa deformación. Calculo que eran los músculos que se contrajeron, pero estaba imposibilitado de poder pararme, de poder caminar, de poder mover los brazos. Y la mano del Señor se manifestó. Cada vez que contamos de lo que Dios hizo, le estamos dando gloria a Dios, porque ese brazo del Señor sigue extendido, no se acortó, el poder de Dios sigue obrando aún en este tiempo, en esta temporada. Y cuando yo cuento lo que Dios hizo, estoy motivando a que los demás, bueno, primero que me acepten o que me rechacen, porque puede suceder. Sí. Pero después, motivarlos a reaccionar en fe, amén, a responder en fe, creyendo de que si Dios lo hizo por esta persona, lo puede hacer en mi vida también. Dios nos llama a publicar, a pregonar, a profetizar. Y ahí es ya cuando la autoridad divina me respalda y tomo autoridad en el nombre de Jesús. Tomo autoridad sobre todo poder de las tinieblas que ha venido. Yo entiendo de que en el medio de esa campaña lo que me pasó era un ataque directo a mí, indirecto a el siervo de Dios, mi padre, que estaba teniendo esta campaña y tenía que pararse en la plataforma, predicar un evangelio de buenas nuevas, orar por los enfermos, cuando en casa estaba viviendo esta situación tan dura. Una vez me preguntaron, ¿y
si estoy enfermo, ¿puedo orar por los enfermos? Pablo tenía un aguijón en la carne, ¿no? Y a pesar de ese aguijón en la carne, él decía, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y hasta cuando fui a ustedes, les dice a los corintios, no fui con palabras de humana sabiduría, fui con demostración del poder. No importa cómo estemos, yo creo que Dios se lleva más gloria aún, que toma un instrumento roto y a través de ese instrumento manifiesta su gloria y su poder y su gracia en la vida de los demás. Tenemos ese compromiso, esa responsabilidad de pregonar, publicar, predicar lo que Dios hizo. Y a veces es un milagro físico, como el que conté, otras veces es una restauración matrimonial, una restauración en la familia, que nuestros hijos sean libres de ataques del enemigo, como me ocurrió a mí con esa enfermedad, o sean libres de los vicios, de las drogas, que el Señor sanó mis emociones. Hay tantas cosas que el Señor hace, y cuando yo comparto cómo Dios usa el testimonio, porque estamos publicando sus maravillas, para que otra gente que escucha eso diga, si Dios lo hizo en esa vida, yo creo que Dios lo puede hacer en la mía también. Amén, amén. Mientras vos compartías esto, Omar, me vino, ¿no? Un testimonio de un retiro espiritual que tuvimos, ¿no? Acá en una de las, en zona norte, de esta pareja que llegó, ¿no? A este retiro, conviviendo. Ella había querido, ¿no? Formalizar, casarse, ya habían tenido hijos, de hecho está embarazada, y al escuchar a este hombre, el plan de Dios para su vida, para su matrimonio, ahí mismo, no sé, de un día para otro, ¿dónde consiguió alianzas, anillos? ¿No? Y veía las fotos, porque viene y ella está sentadita y le pide matrimonio. No. Lloraba, ella lloraba. Y qué tremendo que es justamente el poder, la palabra de Dios. Sí. El corazón de esa mujer que, no es cierto, ese deseo y bueno, de tener la bendición de Dios, porque sabemos que cuando hacemos las cosas bien, fluye esa bendición de Dios. Y esa familia nunca más va a ser la misma. No, hermoso, hermoso. Cómo Dios llega, toca nuestras vidas, nos cambia, nos transforma. Así que, ¿no? Porque escuchamos tantos testimonios de, bueno, sanidad, como decías, liberación, perdón, tremendo lo que pasa cuando llega, ¿no? El poder de Dios y toca el corazón, el amor y fluye ese perdón que sana, que libera, que restaura. Solo Dios puede traer esa convicción al corazón y producir este cambio, ¿no? Y hermosa, hermosa. Así que no podía dejar de contarlo. Sí, publicar, anunciar, sí. Wow. No, yo me encantaría entrevistar a esa señora. ¿Qué sintió? ¿Qué vivió? Sí. ¿Cómo cambiaron las cosas después de eso? Wow, y le propuso delante de... Adelante hay de todos, porque tenemos, ¿no? En el retiro espiritual charlas para los hombres, las mujeres, los jóvenes, justamente compartiendo el plan de Dios de bendición para el matrimonio, las familias. Así que... Sí, muchas veces después del retiro deciden casarse, así que ya nos preparamos, ¿no? Después de que hay un retiro espiritual de estos de fin de semana especial, ya sabemos que 2 o 3 parejitas van a formalizar y casarse y estar bien delante de Dios. Y
pero ahí mismo Ahí mismo. proponerle, wow, qué Sí, maravilloso, sí, qué maravilloso. hermoso. Dios nos llama a contar sus maravillas, lo que Él hizo. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús, porque me ungió para dar Buenas buenas nuevas. nuevas. Aleluya. Y hay tantas buenas noticias que necesitamos compartir, Amén. porque demasiadas son las malas noticias, ¿no? Uf. Entre bloque y bloque, acá Alejandra leía algunas de las noticias del día, lo que está pasando en plena ciudad de Buenos Aires mientras estamos tomándonos este tiempito con usted. Y a uno Sí, tira para abajo. lo tira para abajo, sí. Pero qué hermoso es juntarse con gente que en vez de tirarte pálidas, oh, te enteraste de lo que pasó. Oh, y ya la manera en que te hacen el preámbulo te preparas para lo que se viene, porque sabes que va a ser una tragedia griega. Pero qué hermoso es poder venir y decirle, te voy a contar lo que me pasó. Y poder darle gloria a Dios. Amén. El Señor me perdonó eso que había hecho. El Señor me restauró en esa relación que estaba tan destruida. Pude encontrar la salida a este problema que no había forma. Poder contar lo que Dios hace. Es como que Dios cobra vida a través de mi testimonio. Exacto. Ese Dios que uno lee 2000 años atrás, cuando se escribió la Biblia o más años atrás, de repente entra en lo cotidiano, Exacto. entra en lo diario, entra en nuestro hogar, nuestra vida, y cuando entra con esas buenas noticias, ¿cómo dejar de publicarlas, de contarle a otros? Cuando tenemos una grata noticia, que vamos a ser abuelos, que lo publicamos por todos lados, ¿no? En las redes, desde la plataforma, desde la azotea. Contá lo que Dios hace en tu vida siempre. Jesús, al comenzar su ministerio, no tomó ahí en la sinagoga en Nazaret el libro de Isaías, del profeta Isaías, y declaró: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Tremendo. Ahora, uno cuando testifica, cuando cuenta, publica, predica, promociona, tiene que entender que hay un poder que el Señor ha derramado en mi vida. Cuando el Señor hablaba con los discípulos, ellos sentían que las palabras de Jesús eran espíritu y vida. Ardían los corazones al escuchar cómo compartía el Señor la palabra. Cuando estamos contando nuestro testimonio y dándole gloria a Dios por lo que hizo en nuestras vidas, y creo que cada día es un testimonio. Nos tocó venir de una ciudad donde tuvimos una convención el fin de semana pasado, y el lunes a la mañana íbamos a salir a las 8 de la mañana y no, estamos cansados, descansemos una horita más, y al final, hora y media después, salimos. Y mientras íbamos, un poco de lluvia y demás, y yo me pongo a cantar una canción que nada que ver. Ruda la tormenta en mi vida, en derredor, al amparo de la roca, salvo estoy. Y era una lluvia.
Sí, aunque el cielo estaba bastante oscurito. Solo llovía. Después nos enteramos que 1 hora y media antes había caído granizo, había vientos huracanados. De hecho, a medida que fuimos avanzando, cruzando esta provincia, empezamos a ver lo que parecía nieve a los costados. No, era el granizo que ya se había derretido, pero granizos el doble del tamaño de un huevo de gallina, ¿no? Los granizos que cayeron y vimos los árboles caídos y demás. Qué hermoso poder testificar de lo que Dios hizo el lunes pasado, de lo que el Señor con su brazo extendido, cómo nos libró. Sí. Y por lo general uno, pensando en todo lo que tiene que hacer, ahí teníamos que pasar por las oficinas, entrevistarnos a alguien, ver a otra persona, visitar a alguien en el hospital. Uno tiene toda la agenda y no se escapa, ¿no? del plan. Pero cómo el Señor te guía. Como dice Romanos, ¿no? Los que son hijos de Dios son guiados por su Espíritu. Entonces, abrite al Espíritu para que el testimonio que contés impacte las vidas. Amén. Que no sea simplemente una anécdota o como muchos, ¿no? Que uno los escucha y el testimonio es textuales, palabras, siempre parecen un viejo disco rayado, ¿no? Que solo dice, déjate guiar por el Espíritu. Hay muchas cosas que ocurrieron, que sentiste, que viviste, que pensaste, que no están en la versión oficial. Déjate guiar. ¿Qué detalle tenés que recordar o presentar que nunca presentaste, que va a ser de bendición a alguien que está escuchando en ese mismo instante y que necesita esta palabra de aliento? Dios te puede guiar. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Termina diciendo, predicar el año agradable del Señor. Cuando lo haces bajo esa unción del Espíritu, va a ocurrir, se va a manifestar esa unción que traerá vista a los que no la ven. Pueden ser ciegos físicos o actitudinal, porque la actitud es la que los enceguece, o espiritualmente ciegos, o de las tinieblas, ¿no? Que ha venido el Dios de este mundo y les cegó el entendimiento para que no les resplandeciera la luz del Evangelio. Vos podés traer vista a esa gente. Amén. O hacer que la luz de Cristo irradie y llene sus corazones entenebrecidos con la luz del Señor. Entendé que bajo la guía del Espíritu Santo los cautivos van a ser libres. Amén. Los que están en prisión y en opresión, los que han vivido tormento, los que han vivido abuso, Dios te puede usar. Aún con tu testimonio, aunque hoy no seas un experto en la palabra del Señor y presentarla elocuentemente, tu testimonio, lo que Dios y la mano de Dios en tu vida puede tocar a los que están a tu alrededor y sacarlos del tormento, sacarlos del dolor, sacarlos del abuso, de la angustia, de la duda, de la impotencia, de la frustración. Déjate usar por el Espíritu de Dios. Amén. Él quiere venir, Él quiere estar, Él quiere manifestarse para que podamos ser esos testigos poderosos, ¿no? De su poder. ¿Y cuánto necesita el mundo escucharlo? ¿Cuánto necesita que, como dice el apóstol Pablo, los hijos de Dios nos manifestemos, que manifestemos las obras de Dios, que realmente
¿no? Creamos lo que Jesús dijo allí, ¿no? Al finalizar cada evangelio. Toda autoridad me ha sido dada, por eso vayan. Y como también le dijo a sus discípulos, así como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Y en este tiempo, ¿no? Necesitamos levantarnos para predicar, proclamar, pregonar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Para eso el Señor lo hizo, para eso el Señor te salvó, para eso el Señor te rescató, no solamente para disfrutarlo, ¿no? La tremenda bendición, sino para que llevemos este mensaje. Y el Espíritu Santo ha venido, está sobre nosotros. En fe tenemos que dar ese paso. Jesús termina ahí predicando y dice que enrollando el libro se sentó, que había un lugar de autoridad donde el maestro se sentaba para exponer la palabra y les dijo: hoy esta escritura se cumple delante de ustedes. Yo creo que el Señor quiere cumplir esta palabra Amén. En tu vida. Hoy esta escritura se cumplirá en tu vida. Amén. El Espíritu del Señor vendrá sobre vos y te comisiona, te envía a dar buenas nuevas a los pobres, para dar vista a los ciegos, para pregonar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para que proclames y establezcas el año agradable del Señor. Dios te quiere usar. Yo creo que todo lo que se vivió en el mundo creó una distancia entre los que realmente aman al Señor y los que estaban nominales dentro de la iglesia. Se han separado. Como persona en quien está el Espíritu, te quiero desafiar a que extiendas tu mano y que traigas a ese que se cayó, al que naufragó, al que se perdió, al hijo pródigo que está viviendo perdidamente en algún lado. Dios te quiere usar con la unción de su Espíritu, con el poder para ser testigos, para traer sanidad a todos los que están cautivos. Qué privilegio tenemos de vivir en este tiempo donde el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne. Ese espíritu de gracia, de poder, de sabiduría, ese espíritu que viene para que manifestemos el poder de Dios, espíritu de gracia, espíritu de verdad. Qué privilegio, Omar, que tenemos, y justamente es lo que queremos en esta hora, en este tiempo, declarar, proclamar, orar, para que se manifieste en cada uno de nosotros. Sí, cuando Jesús resucitó, les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y los comisionó. A los que les perdonen pecados les van a ser perdonados, a los que les retengan los pecados les van a ser retenidos. Les estaba dando una autoridad sacerdotal. Sí. Esa misma gracia quiere derramarse sobre tu vida para que Dios te use en el ministerio de la reconciliación. Amén. No teniéndole en cuenta los pecados a la gente, sino creando ese puente para que se puedan reconciliar con el Señor. Señor, yo te pido en esta hora que reposes sobre cada uno de tus hijos el Espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, aún ese temor reverente. Que descienda, Señor, sobre cada uno de tus hijos tu gracia, tu unción, que tú derrames de tu espíritu sobre toda carne, que puedan profetizar, que puedan pregonar, publicar. Padre, que puedan tener sueños y ver visiones de lo que tú has preparado y que sean el instrumento
usado por Dios para traer libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de tus hijos. Y como ocurrió en el día del Pentecostés, llénalos, Señor, de tu unción, llénalos de tu poder, llénalos de tu gracia. Señor, dales talentos, habilidades. Aún, Espíritu Santo, tráele a la memoria aquellas cosas que leyeron, que aprendieron, que escucharon, y que ellos puedan proclamar las virtudes de aquel que los sacó de las tinieblas a tu luz admirable. Padre, que tu Espíritu Santo les dé la capacidad de hablar la lengua, el idioma de la gente. Que al escucharlos resuene, haga eco en los corazones de que es tu palabra la que está siendo proclamada y que esa palabra traiga libertad, que esa palabra no vuelva a ti vacía, sino que todos los que la escuchen puedan reconocerte como Señor, arrepentirse y consagrarse a ti. Bendigo, Señor, a cada uno de los que está escuchándome con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Glorioso. Gloria a Dios. Gloria. Que Dios los bendiga. Nos vemos en un próximo programa.